Cuando pensamos en el futuro constantemente, tenemos ansiedad. Ansiedad, esa palabra que tanto utilizamos los seres humanos en los últimos tiempos, que además se convierte en el dolor de cabeza de muchas personas y a veces no solamente es en un capricho porque quiera decir que estoy ansioso ante la vida o porque me preocupa el futuro, sino que se convierte en una patología que debe ser tratada por especialistas. Vamos a hablar de la ansiedad, del miedo al futuro, de pensar tanto en un futuro que no ha llegado. El pensar en un futuro que no ha llegado y empezarnos a preocupar, precisamente ahí está la palabra preocuparnos de algo que todavía no nos corresponde. Hoy está con nosotros esta amiga hermosa, Paola Hartman, psicóloga, una mujer que se ha especializado en el campo de la neurociencia y que entiende mucho el funcionamiento del cerebro. Vamos a ver qué es lo que pasa en nuestra mente, porque los seres humanos ahorita están manejando tanto la ansiedad. Bienvenida siempre a tu casa. Gracias, Diani. Siempre es un placer estar acá. Muy bien, muy bien. ¿Están manejando la ansiedad o la ansiedad está manejando al ser humano? No, la ansiedad se está volviendo un hábito. Se está volviendo un hábito. O sea, estamos tan acostumbrados a tantas cosas como tengo que ser multitasking, tengo tantas metas en la vida, tengo que ser un top en absolutamente todo, que obviamente eso trae como factura el que pues mis estados de ansiedad salgan de control. Entonces cuando llegan las personas a consulta, llegan con unos estados de ansiedad increíbles que al final simplemente es reajuste de creencias completas, ¿no? Y creo que eso es un tema bastante crítico, más en un tiempo post pandemia en donde muchos estuvimos encerrados, muchos estuvimos pues pensando qué iba a pasar, muchas empresas quebraron, muchas personas tuvieron que resignificarse, muchos estuvimos con hijos en casa, todo eso detonó una epidemia y creo que ahorita hay un tema bastante complejo de ansiedad que no es solamente desde el hecho de estoy ansioso, estoy nervioso, sino es realmente estoy ansioso, tengo miedo al futuro, no sé qué va a pasar, no sé cómo lo voy a hacer, estoy completamente paralizado y la ansiedad me sobrelleva. Pao, ¿cuál es esa delgada línea que separa la patología de la ansiedad como enfermedad mental o ese estado que me creo de ansiedad por creencias o porque me imagino o porque simplemente digo, no, es que me preocupa mucho el futuro? Hay una parte que puedo controlar, hay una parte que no. Sí, esa pregunta me encanta porque me extiendo un poco más para entender cuál es la naturaleza de la ansiedad, ¿no? La ansiedad es una hija del miedo. El miedo es una emoción adaptativa. Básicamente nos han enseñado a tenerle miedo al miedo, pero el miedo es una enfermedad que nos ayuda a anticipar cualquier situación de riesgo. Por eso cuando uno tiene miedo piensa en opciones. ¿Qué pasa con la ansiedad o cuándo la ansiedad se convierte en un problema? Cuando la ansiedad es tan fuerte que me imposibilita actuar ante una situación que demanda de mí. Si yo, por ejemplo, tengo que hablar con mi jefe para pedirle un aumento, pues ¿cómo no me voy a sentir ansioso? No sé qué me va a decir, no es algo que yo pediría usualmente, probablemente si yo sé que en la empresa eso nunca pasa, pues yo obviamente me siento asustado, si aparte yo necesito ese aumento porque tengo un tema de economía familiar, pues obviamente yo voy a estar ansioso. El problema no es estar ansioso, el problema es qué hago en esa ansiedad. Pao, y es lo que te imaginas, porque los seres humanos nos estamos imaginando qué es que me va a decir. Mira, alguien no te contesta un WhatsApp y ya estás pensando mil cosas. Alguien no te contestó el teléfono y ya estás pensando mil cosas. Tú sabes qué es lo que realmente está pasando y cuál es el motivo de por qué no te contestan una llamada o te contestan un WhatsApp. Pero generalmente estamos haciendo todas las suposiciones del mundo y te aseguro que ninguna de las que tú estás haciendo es otra completamente diferente. Y eso es porque estamos utilizando mal las herramientas. Una de las herramientas que uno utiliza en el manejo de la ansiedad es la anticipación. O sea, yo calculo mis situaciones o calculo lo que tengo que hacer para poder saber qué podría pasar. Pero el problema es cuando yo utilizo las herramientas para controlar cosas que están fuera de mi control. Es decir, controlo lo que me diría mi jefe, entonces me imagino, no, fijo, me va a despedir, me va a insultar, me va a echar, voy a perder mi trabajo, porque es lo que yo imagino. Controlo lo que va a pasar en un trancón, en las ciudades en donde uno está colapsado con el trancón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me enfrento a esas situaciones, pasan muchas cosas. Uno, sale peor de lo que esperaba. Dos, sale exactamente igual de lo que esperaba. O tres, sale completamente diferente.
Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Tú lo decías al principio, me preocupé, o sea, viví una situación 5 veces, cuando la planeé, cuando me imaginé lo que iba a pasar, cuando la solucioné en mi cabeza, cuando realmente la viví y cuando estoy tratando de ver qué fue lo que hice mal para cambiar. Y eso es agotador, estamos generando con los malos patrones de manejo emocional, agotamiento mental constantemente. ¿Cómo empezar entonces a manejar nuestros pensamientos, a manejar nuestra mente? Escuchamos y se nos hace frase de cajón cuando nos dicen, aprende a manejar tus pensamientos y tu mente, no que tu mente y tus pensamientos te manejen a ti. Tiene todo el sentido del mundo, pero no sabemos darle la interpretación que se merece. Claro, digamos que aquí yo lo puedo decir en 2 pasos sencillos. El primero, desenchufo el sistema, es decir, digamos que el primer impulso siempre va a ser la sensación emocional, o sea, llega la situación y tú empiezas, respiras, el estómago, el agotamiento, te mueves, bla. Entonces lo primero que tengo que hacer es desenchufar el sistema, lo fisiológico. Entonces ahí funcionan todas las herramientas que uno ve de respiración, de cambia físicamente, ubícate en otro espacio, mira otra cosa, camina, toma agua, sal, respira. Eso es lo primero que hay que hacer. O sea, si yo desenchufo la parte emocional, por así decirlo, los pensamientos no van a estar tan exacerbados, ¿sí? Y ahí en lo segundo viene, en cambio de estar preguntándote o estar imaginándote qué va a pasar, la pregunta poderosa acá es, ¿qué estoy haciendo y qué puedo hacer para salir de esta situación? ¿Sí? Entonces, ya le pedí la cita a mi jefe, ya en 5 minutos lo voy a ver. Ok, ¿cómo se lo puedo decir? ¿Cuál es la mejor forma de comunicarme? ¿Cuál es la mejor forma de expresar? Y entonces, claro, cuando la situación está pasando, o cuando ya pasó y tú sales y dices, ah, bueno, no fue tan grave. Yo me imaginé que iba a pasar lo que hablamos ahora. Yo me imaginé que esto iba a ser guau, yo me imaginé que... O incluso, que eso también es triste, nos pasa con las circunstancias que en teoría les generamos mucha expectativa desde lo positivo. Entonces, no sé, te vas a un viaje a una ciudad que te imaginaste que eso iba a ser guau, y te imaginaste todas las cosas que ibas a hacer. Expectativa, y te realidad. imaginaste, exacto, y llegaste y pues, y lo dices, ¿no? Como pues, sí, chévere, pero yo pensé que iba a ser diferente. Entonces, eso realmente es que estamos muy encerrados en nuestra cabeza, no solo por lo que pensamos, sino también por las sensaciones emocionales que nos generamos con eso que pensamos. Total, y es que en el ejemplo del jefe estoy pensando, "Ay, me va a decir que no, ay, yo creo que estoy siendo muy atrevido porque le va a pedir un aumento", o sea, empiezo a hacerme una cantidad de películas mentales que solamente están en mi cabeza y que no son realidad, y entonces ya me bloqueo. Y si me bloqueo, empiezo a vibrar de otra manera desde el miedo, y eso es lo que empiezo a crear. ¿Cierto que es así? Completamente de acuerdo, sobre todo en ciertas circunstancias en donde nosotros no solo dependemos de nosotros, sino de los demás. El tema emocional es muy trascendente. Yo siempre pienso que hubiese sido mucho mejor que en el colegio nos enseñaran inteligencia emocional, naturaleza de las emociones, porque realmente no solo las emociones me conectan con lo que pasa conmigo, sino a los demás los conectan. Y fíjate, cuando uno está cerca de una persona que está de mal genio, que está muy conflictuada, incluso que está llorando, uno identifica que definitivamente son personas que generan algún tipo de rechazo, porque la parte emocional te conecta con algo emocional tuyo que tal vez no es tan agradable para ti, o que es algo que no quieras ver. Entonces fíjate, ahí el tema de las emociones, es errado pensar que yo puedo controlar lo que siento, pero yo sí puedo educar mis comportamientos para que eso que yo estoy sintiendo tenga la intensidad que es. O sea, me da angustia que voy a hablar con mi jefe, bueno, me quedo con esa angustia en ese momento, pero lo hago, pero no me imagino todo un apocalipsis en donde todo fue malo, todo se acabó, todo no funcionó, porque resulta que eso es mi cabeza que me lo está mostrando, y al final cuando yo me siento y me pregunto, bueno, y de eso que estoy pensando, ¿qué está pasando? Nada.
pero yo ya tengo una miniserie. Ah, no. en mi cabeza. Ya tienes miniserie, Oscar, premio Goya, todo. Sí. Entonces, lo que yo hago realmente es reentrenar esos patrones de comportamiento, y lo que todos podemos hacer es reentrenar esos patrones de comportamiento para que las emociones, desde la intensidad, no se nos salgan de control. El truco realmente no es controlar lo que yo siento, es que yo a través de mis comportamientos logre identificar qué estoy sintiendo y saber qué estrategias a mí me sirven para manejarlo. Porque hay gente que te dice, después de un mal genio a mí me deja sin hablarme y yo me pongo peor. Pero hay otras que te dicen, no, a mí de mal genio dame 10 minutos y en 10 minutos hablamos. Y hablamos diferente. Entonces, ¿qué comportamientos estoy teniendo yo que suben la intensidad de una emoción que ya existe y que eso después se me vuelve un problema? Porque eso sí genera una ocupación mayor. O sea, hay muchas circunstancias que si tú quitas el factor emocional, lo hubieses solucionado mucho más fácil. Por eso cuando uno habla con una persona y esa persona tiene otra perspectiva, uno dice, ah, pues sí, ¿no? Yo no lo había visto así. Y pues no lo habías visto así porque lo estabas viendo desde el lente de la emoción, y obviamente desde una emoción que con la intensidad estaba fuera de control y para ti se hacía difícil manejar, entonces vienen estas circunstancias. Pao, y entonces, ¿cómo hacer una reprogramación? Pues primero tengo que conocerme y tengo que saber cuáles son las cosas que te molestan, pero hablemosle en este momento a las personas que no han tenido conexión con estos temas, que apenas se acaban de conectar y que si estás viendo el programa es porque te corresponde de alguna manera empezar a hacer cambios en la vida o algunos clics. ¿Cómo empezar ese trabajo desde cero? O sea, para dummies. Para dummies, totalmente. Como nos tocó a todos. Bueno, no fácil, digamos que es fácil y no fácil. Lo primero que hay que hacer es, para conocer a una persona, es pasar tiempo con ella. Entonces, para conocerme a mí a través de mis estados emocionales, yo me siento en algún espacio en donde yo pueda reflexionar y darme cuenta, bueno, ¿cómo soy yo cuando siento mal genio? ¿Cómo soy yo cuando siento tristeza? ¿Cómo soy yo cuando siento miedo? ¿Cómo soy yo cuando siento rabia? ¿Cuando siento alegría? ¿Cuando me siento supremamente enérgico? ¿Cómo soy? Porque todos somos diferentes, ¿no? En ese cómo soy, pues lo que hay que ver después es qué creencias se detonan a partir de esa emoción, porque una de las cosas que yo he notado con la ansiedad es que hay como una sensación común en donde la gente piensa que no va a poder con eso porque no puede, porque yo no soy la mejor, porque yo no soy la más capaz, porque siempre hay alguien mejor que yo, porque siempre me estoy comparando, porque mi expectativa versus realidad son dos cosas completamente diferentes. Entonces obviamente yo, pues si lo percibo así, lo vivo así. Entonces identificar cuáles son las creencias o los pensamientos que se detonan a través de ese estado emocional y empezar a mirar qué creencias me sirven, qué creencias no me sirven a través del uso de herramientas. ¿Cómo sé que es una creencia o que es algo que escuché y se quedó ahí? Las creencias generalmente son pensamientos que para mí son ley. Eso es básicamente lo que uno reduce en una creencia. Cuando peleas, por ejemplo, con alguien de tu familia, con un amigo porque tiene otra posición política a la tuya, la contraria a la tuya, es porque tienes una creencia. Claro, yo creo en este partido político, yo creo que es esto. Así tú me vengas y me muestres evidencia y me muestres todo, yo creo que es esto. Para ir directo a lo que debes cambiar, empieza por reevaluar esas frases que tienen un no en tus pensamientos. No es posible, no es para mí, no lo podría hacer, no tengo dinero, no soy capaz. Ahí tienes un punto de partida para empezar a trabajar. Reflexiones de mi libro, Un duende en mi cabeza, una fábula para alcanzar tus metas y abrazar la felicidad. Pao, dos cosas. ¿En qué punto se debe buscar ayuda? Porque ya es una enfermedad mental. Y segundo, en nuestras capacidades mentales y en todo lo que podemos hacer en nuestro día a día, cómo accionar para evitar esa preocupación, preocuparnos de lo que no nos corresponde. Ok, me encanta esa pregunta que haces porque la gente siempre espera hasta el final para buscar ayuda, ¿no?
Yo lo que sugiero es, si tú notas que la ansiedad se te está volviendo un problema, busca asesoría. A veces no necesariamente la asesoría psicológica o el coaching o estas otras disciplinas como mindfulness, no necesariamente son intervención como tal. Pero cuando ya hablamos de patología estamos hablando de un proceso muy diferente, o sea, de una persona que por lo menos lleva 3 meses presentando ansiedad absolutamente todo, que esto afecta sus áreas de la vida, sus relaciones, la capacidad con la que conecta. Entonces, el proceso real, o sea, cuando tú hablas de patología como tal, estás hablando de una persona que tiene afectadas todas las áreas de su vida, o sea que en su trabajo, con su pareja, con sus relaciones, incluso con la capacidad de salir, de relacionarse con otras personas, tiene una visión distorsionada y absolutamente todo lo ve desde el filtro de la ansiedad. Es decir, vivo en el futuro, pero con las herramientas del presente, entonces eso genera ese bache tan grande que es como, esto demanda más de mí, es como si tú pusieras a un niño que está en 8º grado a estudiarlo de grado 11 y él todavía no tiene los conocimientos de 9º y 10º para llegar allá, pues es abrumador, o sea, es demasiado abrumador. Entonces, si tú notas que realmente muchas áreas de tu vida están comprometidas, que llevas mucho tiempo así, que fisiológicamente esto ha afectado tu proceso de sueño, tus hábitos alimenticios, la capacidad de hacer ejercicio y sobre todo que tú ya tienes como una sensación de esto ya es así y ya no hay más que hacer, hay que buscar ayuda profesional. Sí. ¿Y cómo empezar a utilizar como esa visión del futuro para nuestro bien, para crear sueños? Porque ahí sí me encanta irme al futuro. Claro. Cuando me imagino como quiero o quisiera estar, cuando me imagino las cosas que siempre he soñado, hechas realidad, pues ahí tu potencialidad de la mente está a flor de piel. Ahí estás brillando, pero cuando te empiezas a preocupar por el futuro porque aquí perdí el trabajo, es que me va a pasar esto, es que si llega este gobernante, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces este país, empiezo a hacerme una cantidad de cosas que no pasan. Cada día tiene su afán, dicen por ahí. Completamente cierto. Pues mira, aquí hay algo supremamente importante y es cómo utilizo las herramientas, ¿no? Visualizar es una herramienta maravillosa para que yo pueda entender a dónde quiero llegar. O sea, si yo encuentro en mi bolsillo 3 billetes de 100,000 y no les pongo un propósito, al final del día me los gasté. ¿En qué? No sé, pero me los gasté completamente. Visualizar es la capacidad que yo tengo de saber y entender a dónde quiero llegar, ¿sí? Ahora, también aquí el proceso, y es una frase que yo repito mucho en terapia, es hay que gozarse el proceso, ¿no? O sea, yo sé a dónde quiero llegar y sé que para llegar allá, pues hay un camino. Yo sé a dónde quiero llegar. El asunto es, ¿y qué pasa si me lo gozo? O sea, yo sé que quiero pesar 15 kilos menos, pero si yo me pongo a pensar que me va a dar muy duro cuando me ofrezcan la comida que no puedo comer, que qué flojera pararme al gimnasio, que yo nunca he hecho ejercicio, que ahora cómo voy a hacer ejercicio, ¿qué pasa si me gozo ese proceso de crear el hábito? Y en este programa se ha hablado mucho de eso, de cómo yo puedo crear hábitos. Crear hábito no es algo que yo decido y ya se fue así, ya. Crear hábitos es que yo constantemente lo haga y no pare, aun cuando yo me sienta mal, aun cuando me dé mal genio no comerme esa torta de chocolate, aun cuando me dé mucha rabia pararme a hacer ejercicio y no ver televisión. Lo hago, ¿sí? O sea, lo hago y después se vuelve un hábito, porque después empiezo a disfrutar lo chévere y es, ok, bajé los 12 kilos. Ok, ahora hago ejercicio y me siento saludable, corro mejor, disfruto respirar, disfruto hacer la cosa, ya no hago ejercicio y entro en crisis. O sea, ya cambia mi perspectiva y eso es algo supremamente importante. Cuando yo visualizo desde la ansiedad, lo primero que yo voy a ver es que no va a cambiar nada para bien, sino que todo lo que podría salir mal va a salir peor. Y eso es algo que es supremamente corrosivo. Entonces lo tienes que vivir para ver cómo se siente. Claro. Primero tienes que ensayar, y ensayar es cambiar las cosas que nunca has hecho. Empieza a hacerlas, cambia ese patrón de ay, qué pereza, es que no puedo, es que yo nunca he hecho ejercicio. No, empieza a hacerlo y ya mirarás qué beneficios trae o no y tomas la decisión. Es así, es así.
O sea, realmente en el hacer cambiamos mucho de lo que sentimos y de lo que pensamos. Creo que uno de los problemas grandes de ahorita es que estamos tan ensimismados en nuestra mente que nos quedamos con esa única versión. Pero cuando salimos y hacemos las cosas y sentimos lo que es hacerlas, y empieza esta sensación de valía que es única, que solo obtienes cuando tú logras algo, cambia completamente la perspectiva. Total. Además que vivir en el futuro creándose una realidad temerosa te hace sufrir mucho. Eso es como hacer la elección de sufrir. Tengo dos elecciones, vivo mi presente o vivo un futuro con sufrimiento. Parece como que me gustaría elegir entonces este. Es así. Sufrir, quiero sufrir, tú quieres sufrir. Somos adictos al drama. Cierto que sí. ¿Cómo empezar a minimizar ese drama en nuestra cabeza, Pau? El drama es un mal hábito mental. O sea, así como tenemos malos hábitos con nuestro cuerpo, con nuestra comida, con el sueño, también tenemos malos hábitos mentales. Yo creo que nosotros hemos crecido en una cultura muy de la telenovela, ¿no? Como de la protagonista que le pasan muchas cosas, pero al final lo logra. Y pienso que a veces el drama se vuelve un patrón de pensamiento que nos hace pensar que no importa cuánto suframos, al final lo vamos a lograr. Pero el problema es que al final no nos damos cuenta que cuando lo sufrimos demasiado, ni siquiera tenemos energía para el disfrute. Las cosas pueden ser menos dramáticas, siempre. Si yo utilizo la emoción de la ansiedad, de la anticipación, para prever lo que podría salir mal, desde lo que yo sí puedo controlar, el drama baja mucho. Ay, sí, y eso es a lo que tenemos que llegar. Exactamente. Seguimos aprendiendo, Pau, y mientras estemos aquí, seguimos aprendiendo. Gracias siempre por estar con nosotros y por enseñarnos tanto. Es una delicia estar acá. Lo mismo digo, tan bello. Besito para ti, besito para todos, gracias por acompañarnos. Recuerden que ser feliz es una decisión. No es felicidad tóxica de estar ahí riéndose todo el día como un tonto. Es felicidad desde la aceptación de que somos seres humanos y todo nos pasa, cómo gestionamos nuestras emociones y cómo empiezo a pensar bien, porque aprender a pensar se puede. Chao.